Muy bien, pues vamos a seguir, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a seguir con C Sharp, ¿vale? C Sharp, vamos a poner también, es derivado de los lenguajes C y C++, ¿vale? Y vamos a entrar en la web de C Sharp, ¿vale? Aquí tenemos C Sharp. Y bueno, esta es la página web por si queréis echarle un vistazo. Entonces, bueno, ya hemos dicho que es derivado de los lenguajes de C y C++, que son un poco más antiguos, y hay que decir que es un lenguaje muy versátil. Sirve para desarrollar aplicaciones de backend, para videojuegos y sobre todo se utiliza para las aplicaciones de Microsoft, ¿vale? Entonces, algo por lo que más se conoce a C Sharp es porque se utiliza a la hora de creación de videojuegos con el motor de Unity. Si vosotros instaláis Unity en vuestro ordenador, vais a poder programar en C Sharp los comportamientos de pues, los diferentes activos, ¿vale? Y también hay que decir que es un lenguaje de dificultad moderada, del estilo de Java o igual un poquito más complejo, ¿vale? Y eso es todo con respecto de C Sharp. Vamos a seguir con ASP.NET. Vamos aquí un poco con los frameworks de los lenguajes de programación de Microsoft. Y ASP.NET es utilizado para realizar, pues eso, aplicaciones web, para realizar APIs, para realizar aplicaciones en tiempo real y servicios a través de, por ejemplo, de Azure o como nosotros queramos, ¿vale? Entonces, es un framework, bueno, ya hemos dicho, para crear sitios web, aplicaciones web y servicios web. Es creado por Microsoft y es un lenguaje de programación de dificultad moderada, ¿vale? Es estilo HTML, pero un poquito más complejo, ¿vale? Y se utiliza, pues bueno, para crear sitios web, aplicaciones web y servicios web. Lo de siempre, si el trabajo al que vais dirigidos o si vuestras necesidades se basan sobre todo en realizar aplicaciones de Microsoft o sitios web y todo muy relacionado con el ecosistema de Microsoft, este puede ser un buen lenguaje para aprender, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir con PHP y vamos un poco con los lenguajes que se utilizan sobre todo en web. Entonces, PHP es uno de los lenguajes más utilizados para desarrollar aplicaciones web. Ahora mismo van por la versión número 8, que es la más nueva, aunque tradicionalmente siempre se ha estado utilizando en los últimos años la 7, ¿vale? Entonces, es uno de los lenguajes de programación de backend de servidores más utilizados hoy en día. Directamente compite con JavaScript y con Python, es uno de los lenguajes más utilizados a día de hoy. Es muy sencillito de aprender, ¿vale? Y lo bueno que tiene PHP es que, como lo utiliza tantísima gente, hay muchísimo apoyo de la comunidad, ¿vale? Y eso ayuda a que sea un lenguaje que está muy bien estructurado, que está cada vez mejorando cada vez más en función de las necesidades actuales y que no se va a quedar obsoleto por lo menos durante un tiempo. Vale, y en comparación con JavaScript o con Python, las webs que se realizan con PHP suelen ser un poquito más lentas, ¿vale? Sí que es verdad que yo he utilizado alguna vez PHP con JavaScript y eso hace que la navegación, la interactividad en una página web sea mucho más moderna, sea más rápida y más user-friendly, pero básicamente las páginas web creadas en PHP suelen ser más lentas en comparación con otro tipo de lenguajes. Entonces, si quieres aprender un lenguaje de programación más genérico, te recomiendo aprender PHP, porque aprendiendo PHP va a ser mucho más fácil que aprendas el resto de lenguajes. Pero ya te digo que depende de las necesidades que te encuentres ahora mismo, ¿ok? Y vamos a pasar con HTML, que
no me gusta llamarlo un lenguaje de programación como tal, ¿vale? Pero es un lenguaje de creación, es un lenguaje de etiquetado, básicamente. De hecho, se llama Hypertext Markup Language, ¿vale? Vamos a mirar la página web. También hay que decir que HTML no es un lenguaje de programación que esté mantenido por alguna corporación, sino que el consorcio WWW o W3 Consortium es quien decide los parámetros y los estándares de desarrollo de HTML. Esto se hace porque cada uno de los fabricantes, puede ser Microsoft con Internet Explorer o con Edge, Chrome de Google, Safari de Apple, todos estos navegadores tienen que ser capaz de interpretarlo, ¿vale? Entonces es mucho más fácil que se adscriban y que sean capaces de interpretar los estándares que haya en ese momento de HTML para poder desarrollar el software en consecuencia, ¿vale? Entonces, nada, básicamente que HTML está mantenido por W3C, que es el consorcio WWW, ¿vale? Y aquí tenéis la página web por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, lo que ya hemos dicho aquí, que por el World Wide Web Consortium, es un lenguaje que deben interpretar, o en su mayor parte debería interpretar, todos los navegadores como Safari, Opera, Chrome, Internet Explorer, aunque ya cada vez menos, o Edge, etcétera, ¿vale? Todos los navegadores web que nosotros queramos, Firefox, por ejemplo, también. Entonces, se utiliza para crear sitios web y aplicaciones web, pero estáticas, ¿vale? Si nosotros queremos crear aplicaciones web o sitios web que sean interactivas, que tengan cierto dinamismo, no nos vale únicamente con utilizar HTML y deberíamos echar mano de algún lenguaje de programación, como el más utilizado con HTML es JavaScript, ¿vale? Y aquí vemos que es un lenguaje de programación, ya he dicho que realmente no es programar con HTML, que es muy sencillo de aprender, es un lenguaje de etiquetado. Vale, entonces, nosotros si vamos aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo sería el HTML de este... Bueno, aquí vemos ejemplos y nosotros directamente, como ya estamos trabajando con un navegador, podríamos decirle que podríamos ver el código fuente de la página. Y esto de aquí que vemos, voy a hacerlo más grande, esto es HTML. Pero realmente no hace falta que te asustes porque aprender HTML es muy sencillito y no te tienes que aprender todo esto, sino que te tendrías que aprender lo más básico, que serían pues las etiquetas P, las etiquetas div, los UL, las listas desordenadas, los list item, etcétera, etcétera. Pero mi intención con esto no es que te asustes, porque realmente yo esto no sabría hacerlo ni de lejos. Para hacer esto se han realizado diferentes abstracciones del código. Pero bueno, de momento que no hace falta que te aprendas todo esto. ¿Vale? HTML es uno de los lenguajes más sencillos de aprender y es el que, si estás destinado a programar web, es el que deberías aprender sí o sí. Repito, sí o sí. ¿Vale? Entonces, esto con respecto de HTML. Vale, vamos a pasar ahora a CSS. Aquí tenemos HTML y ahora vamos a pasar a CSS. Ya hemos visto hasta ahora que HTML sirve para crear páginas web. Vale, sirve para crear páginas web, pero sirve para crear el esqueleto de la página web. Si nosotros queremos darle colorcillo, queremos darle diferentes tamaños a las letras, queremos darle cierto estilo, deberíamos utilizar CSS, ¿vale? La web la tenemos aquí, también está mantenido por W3C y aquí tenemos, pues bueno, información acerca de CSS, que tampoco es súper importante. Lo más importante es lo que vamos a ver aquí al final, ¿vale? CSS hace referencia a Cascading Style Sheets,
¿vale? ¿Por qué? Porque su forma de programación es en cascada, de arriba a abajo, simplemente, ¿vale? Y forma parte de la tríada web HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Una página web moderna siempre va a tener HTML, CSS y por lo menos algo de JavaScript, ¿vale? Es un lenguaje, no es un lenguaje de programación como tal, sino que es un lenguaje que se considera de diseño gráfico y aplica estilos a una página web HTML. Ya hemos visto que es una página web y vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasaría. Tengo una extensión que me ayuda a ver esto. ¿Qué es lo que pasaría si yo a esta página HTML con CSS le quito la parte del CSS? ¿Vale? Lo tengo por aquí. Y vamos a decirle que quiero eliminar todos los CSS. ¿Vale? Una página web sin CSS se vería de esta manera. ¿Vale? Ya vemos que los estilos, que el tipo de texto, así que se vea bien, el tipo de texto es, bueno, todo con la misma tipografía. Vemos que los enlaces están en colores típicos de toda la vida, el azul y el morado cuando ya hemos entrado ahí. Y vemos que queda un poco bastante feo, la verdad. ¿Vale? Para eso utilizamos CSS para que nos ayude a darle ciertos estilos y cierto diseño a nuestra página web. ¿Vale? Esta sería la diferencia entre tener CSS y no tenerlo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a terminar con Ajax, que sería la última parte de JavaScript, ¿vale? Se utiliza básicamente para complementar las características de JavaScript dentro de una página web. Entonces vamos a echar un vistazo a la página web, cerramos esto de aquí, ¿vale? Y JavaScript asíncrono más XML. Y esto son las siglas de Ajax, ¿vale? Bueno, aquí tenemos para echarle un vistazo si queremos. Y lo que más nos interesa es, bueno, es AJAX, Ajax, ¿vale? Entonces, es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones web asíncronas, ¿vale? Y vamos a explicar esto cómo es. Es una extensión de JavaScript para interactuar con servicios externos, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto? Lo que consiste es que yo ahora mismo, si tengo una página web y tengo que hacer una llamada a una base de datos, por ejemplo, ¿cómo funciona un HTML que quiere pedir información a una base de datos? Un HTML, por defecto, lo que hace es hacer esa llamada a la base de datos y cuando vuelve con esa información se recarga la página y carga los nuevos datos. Ese sería el comportamiento por defecto de HTML. Lo que nos permite Ajax, ¿vale? Lo que nos permite esta librería de aquí, esta técnica de desarrollo, sería mantener la página web, el HTML, en standby, que se siga viendo tranquilamente y esperar a recibir la información de la base de datos sin recargar la página web y después, una vez ya tengamos esa información de la base de datos, en este caso el XML, nosotros a través de JavaScript seríamos capaces de interpretar ese XML y de rellenar esos datos que antes no teníamos dentro de nuestra página web sin necesidad de volver a cargarla con la nueva información, ¿vale? Eso es cómo funciona básicamente, muy básicamente, Ajax, ¿vale? Entonces, espero que esto se haya entendido bien y si no, podéis dejar vuestras preguntas dentro del grupo de Discord, que para eso está, ¿vale? Así que, de momento, ya hemos terminado con la parte de web. Vamos a pasar a lo siguiente, que sería Ruby, Perl, Dart, Kotlin y Swift. Y finalmente veremos el bonus. Así que de momento vamos a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.